35 pasan de las 8 de la mañana. Un tema que siempre tenemos que tener en cuenta cada vez que salimos, por ejemplo, a la ruta con nuestro vehículo, es cómo debemos tener los neumáticos. Por supuesto, la respuesta es automática, en óptimas condiciones. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuánto sabemos respecto del estado óptimo que deben tener las cubiertas, los neumáticos de nuestro vehículo? ¿De qué depende? Bueno, de eso se encarga los amigos de Secaitra, porque evidentemente la prevención de todo lo que tiene que ver con la siniestralidad vial está muy relacionada con la tarea, con el relevamiento que viene realizando este organismo con el que siempre tenemos contacto, y nuestro nexo es el amigo Facundo Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauro, espero que todos bien por allí también. Bueno, me interesa mucho esto de cómo tener en condiciones óptimas los neumáticos para realizar un viaje. Bien, Mauro, en principio la realidad es que hay dos factores que son los fundamentales. Uno tiene que ver con la presión, la cantidad de libras que llevan esos neumáticos de aire, y obviamente que esa presión no puede compensar el caso en el que los neumáticos estén demasiado gastados. Entonces ahí tenemos los dos factores. Primero y principal, que no estén gastados, que estén en uso, que no tengan la fecha de vencimiento del caucho caduca. Y en segundo lugar, las libras tienen que ser las especificadas para ese tipo de vehículo. Y cuando hablamos de gastado, ¿cómo uno identifica cuando está gastado el neumático? ¿Por el dibujo de la cubierta? ¿A qué punto hay que establecerlo? ¿O tiene que mirarlo un especialista esto? Es exactamente lo que mencionas, Mauro. La Ley Nacional de Tránsito establece que el parámetro para establecer el desgaste o no del neumático, tiene que ver con la profundidad del dibujo, la cual no puede ser inferior a 1.6 milímetros. Para medir esto, obviamente, hacerlo a ojo es realmente complicado. Si tenemos la posibilidad de ir a algún gomero amigo o comprar estas varillitas que son realmente muy baratas, en donde tienen la medida al lado, lo único que hay que hacer es colocar esta varilla dentro del dibujo y observar que la profundidad mínima sea, como te decía, en el caso de los automóviles 1,6 milímetros, en el caso de las motocicletas será 1 milímetro. El tema de verificar la presión del neumático, que es algo que habitualmente no se hace, esto de medir si tenemos el neumático no solo en condiciones externas, sino también con la presión adecuada. ¿Qué hace que el relevamiento que ustedes efectuaron, qué determinó? Bien, determinó que la gente en líneas generales sabe de su propio vehículo, del vehículo que maneja, cuál es la presión recomendada. 9 de cada 10 nos respondió correctamente que sabía cuál es la presión de aire de los neumáticos del vehículo que maneja. Lo que quizá no supieron y no tuvieron tan claro es dónde encontrar ese dato en caso de no saberlo. Lo vamos a contarle a la gente, obviamente está en el manual de usuario del vehículo, pero si tratamos de tenerlo más a mano, debería estar en un sticker pegado cerca de la puerta del conductor, o como segunda opción en la tapa del tanque de nafta. Muy posiblemente los autos sedán 4 puertas, los autos más normales, digamos, llevan entre 28 y 29 libras. Los especialistas suelen recomendar que para hacer viajes largos, en donde quizá el vehículo vaya un poquito cargado y usemos un poquito alguna velocidad mayor a la habitual, lo recomendable es colocarle entre 3 y 4 libras de más, es decir, si es 28 o 29 libras, llevarlo a 32 o 33. Esto tiene que ver directamente con la adherencia del neumático a la cinta asfáltica. Obviamente esto nos va a dar mejores distancias de frenado, y obviamente también una mayor adherencia en caso de maniobras un poco forzosas. Vamos al tema de la cantidad, de cuánta cantidad de presión tiene que tener ese neumático. La gente sabe cuál es vos me apurás a mí, yo te digo, no tengo ni idea. 28, 27, 29. ¿Hay diferencias entre el neumático trasero y el delantero? ¿La gente lo sabe eso? Lo sabe, en líneas generales lo sabe. 88% ha sido un muy buen índice de respuesta. La realidad es que en líneas generales los neumáticos, tanto delanteros como traseros, llevan la misma cantidad de libras. Quizá en donde obviamente tendríamos que tener alguna observancia distinta es si el vehículo que manejamos ya pasa a otra categoría. Obviamente un vehículo pesado, transporte de carga, transporte de pasajeros, llevan otros cuidados también esos neumáticos que son distintos, llevan distintas capas de telas para obviamente resistir más.
pero en los vehículos sedán 4 puertas, en líneas generales, entre 27 y 29 libras será lo óptimo, que como te decía, en caso de forzar un poquito esos neumáticos, lo recomendable es colocarle 2 o 3 libras de más. Por último, si hay algo que destacás de los resultados del relevamiento, ¿qué te deja preocupado como especialista en seguridad vial? No, la preocupación pasó justamente, que fue de hecho la respuesta que menos supo la gente, de dónde encontrar el dato en caso de no saber la cantidad de libras que lleva un vehículo. Obviamente no es algo tan habitual porque para averiguar este dato tendríamos que estar manejando un nuevo vehículo y necesitar cargarle aire a los neumáticos. No es algo, quizá ahí es donde se encuentra el justificativo del desconocimiento, que no es algo tan habitual tener que saber cuántas libras lleva un nuevo neumático, porque uno cuando ya está en el suyo, en el propio, está acostumbrado a saber cuánto lleva. Pero en líneas generales después, Mauro, los resultados fueron más bien positivos. Facu, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias, el placer de siempre. Saludo grande. Chao, querido. Facundo Jaime, el vocero de SECAITRA, el Observatorio Vial de SECAITRA. A las 8:41.